un pasaje de la Escritura que, aleluya, ustedes han venido a familiarizarse muy bien con él durante los últimos 4 o 5 meses. Mateo 16, 18. Yo no voy a predicar en esta tarde sobre la iglesia que prevalece. Yo creo que ya se ha hablado bastante de eso. Pero sí quisiera hablarles sobre 5 características de una iglesia victoriosa. 5 características de una iglesia triunfadora. 5 características de una iglesia, aleluya, que permanece. Mateo capítulo 16 y versículo 18. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La mayor parte del tiempo que usted ve, aleluya, a una pareja, y esta pareja tiene tal vez varios años de casados sin tener hijos, cuando se da la noticia de que la dama, la joven, está embarazada, aleluya, y comparte la alegría de la noticia, ¿verdad?, con sus amigos, con sus hermanos, con la iglesia, con los familiares, la gente inmediatamente comienza a imaginarse cómo será, ¿verdad?, ese niño o esa niña. ¿Se parecerá al papá? ¿Se parecerá a la mamá? ¿O será tan guapo como el abuelo? Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que tanto el padre como la madre aportan, amén, para aleluya, para la formación de ese bebé, de esa criatura en el vientre de la madre. Cuando el niño está recién nacido, créame, hermano, no se parece a ninguno de los dos. Cuando está recién nacido no se parece a ninguno de los dos. Pero según van pasando los días, van apareciendo en el rostro de ese niño o de esa niña unas características, unas marcas, amén, que identifican o que, aleluya, uno puede con certeza decir se parece a ella o se parece a él. Amén. Y pues hay algunos casos en que el muchacho ni se parece ni a ella, ni se parece a él. Tal vez se parece a la abuela, tal vez se parece al abuelo, o tal vez se parezca a un tío. Eso es Dios el que determina, ¿verdad? Aleluya, las facciones de ese niño o de esa niña. Usted ve familias, amén, que 2, 3 muchachos, todos se inclinan por un lado de la familia, y hay uno de ellos que aparentemente es adoptado porque no encaja, ¿verdad?, en el cuadro, en las facciones, aleluya, de los padres, pero no quiere decir que no es hijo. El que tenga unas características diferentes no quiere decir que no es hijo. Entonces, para comenzar en esta mañana, yo quisiera que definiéramos qué es característica, porque vamos a hablar de 5 características de una iglesia, aleluya, victoriosa, de una iglesia triunfadora. Y si usted quiere escribirla, la puede, gloria al nombre del Señor, escribir. Le doy el tiempo para que busque un lápiz y anote, amén, en su Biblia, no la definición, pero sino tal vez las características que vamos a estar en esta tarde mencionando. Amén. Característica es la cualidad que determina los rasgos de una persona, de una cosa, y la distingue claramente de los demás. Los rasgos, amén, de una persona, de una cosa, que la distingue de los demás. Cada uno de nosotros somos originales, somos únicos. Amén. Hay un solo Mario, hay un solo Pedro, hay un solo Daniel, hay una sola Flor, ¿verdad? Hay una sola María en el mundo, aunque haya muchas que tengan el mismo nombre, pero no habrán 2, aleluya, que sean idénticos en nombre, en facciones, en comportamiento y en características, porque cada uno tiene una característica independiente, individual, que lo separa, que lo distingue, aleluya, de los demás. Hay hijos en la familia que son brillantes, son súper inteligentes,
Y hay otros que son menos inteligentes, no son tan brillantes como los demás, pero independientemente de que no sea brillante en un aspecto, tal vez en lo académico, tal vez tiene, aleluya, unas características personales que lo hacen brillar. Tal vez el que es inteligente no sea tan amoroso, tan dulce, tan apegado, amén, a los padres como lo es, aleluya, el que no es, aleluya, súper brillante o súper inteligente. Hay características que nos distinguen, amén, de los demás. Aquí habemos en esta mañana personas de diferentes países, de Centro, aleluya, América y del Caribe. Aquí hay mexicanos, se quedaron los mexicanos. Aquí hay guatemaltecos, aquí hay hondureños, aquí hay salvadoreños, aquí hay puertorriqueños, amén. Aquí hay americanos. ¿Dónde están los americanos? ¿No? Gloria a Dios. Amén. Y todos tenemos unas características, aunque hablamos el castellano, que creemos que hablamos español, pero no hablamos español, estamos hablando castellano. Aunque somos países vecinos los unos de los otros, tenemos costumbres diferentes. Hablamos diferente, tenemos acentos diferentes aún dentro de nuestros países. Aleluya, en una zona se habla diferente a otra zona. ¿Por qué? Porque somos únicos, tenemos características individuales que nos distinguen y nos separan de los demás. Y damos gracias a Dios por eso, porque eso habla de la diversidad que hay en Dios. Dios es un Dios de diversidad. Hay gente alta, hay gente flaca, hay gente chaparra, hay gente gruesa. Hay gente perfiladas, hay gente de un rostro un poquito más ancho. Hay gente con el cabello rubio, hay gente con el cabello negro, hay gente con el cabello lacio, hay otros con el cabello rizo. Si todos se parecieran al hermano Eliú, qué triste fuera la vida. Pero gracias a Dios que Dios es un Dios de diversidad y nos ha hecho a cada uno de nosotros, aleluya, con características que nos distinguen. Dele gracias a Dios por cómo Él lo hizo a usted. No trate de parecerse a ninguna de estas artistas de Hollywood. No trate de parecerse a ninguna de las artistas de las telenovelas que aparecen allá en Univisión o en los canales de televisión, aleluya, hispanos. Dele gracias a Dios porque usted es quien es usted, en el nombre del Señor. No hay otro como usted. Cuando Dios lo hizo a usted, el molde suyo lo rompieron, lo tiraron a la basura. No se hizo otro más como usted. Amén. Eso es algo para celebrar. Amén. Somos únicos. Y en esta tarde vamos a hablar de 5 características que una iglesia, aleluya, victoriosa, triunfante, debe de manifestar. Aleluya, y queremos aprovechar la oportunidad para poder sembrar algunos valores, para poder implantar algunos principios en la vida de cada uno de ustedes, para que usted cuando salga de aquí hoy, usted diga, soy, aleluya, parte, soy miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia triunfante, de la iglesia victoriosa, de la iglesia que prevalece, en el nombre del Señor. Porque hoy mucha gente se llaman cristianos, porque piensan que aplauden de una manera, o porque piensan que cantan de una manera, o porque piensan que hacen ciertas cosas en una manera, piensan que eso los hace parte de la iglesia de Cristo. Amén. Pero nosotros entendemos que para ser parte de la iglesia de Cristo, en el nombre del Señor, tenemos que aceptar a Cristo primero como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que rendir nuestra vida al señorío de Él. Amén. Yo me puedo poner el apellido que yo quiera, pero eso no quiere decir que pertenezco a esa familia. Yo puedo llamarme Eliú Rockefeller. Eso no quiere decir que soy de la familia de los Rockefeller, de los millonarios que están allá en Nueva York. Hello. Pero para ser miembro de la iglesia victoriosa, de la iglesia que triunfa, lo primero que yo tengo que hacer es aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Porque eso me injerta a mí en la familia, me injerta a mí en el cuerpo. Le sé la palabra que soy adoptado a la familia de la fe. Porque aunque era hijo de Dios, un día me aparté, dice la palabra en Isaías, cada cual se apartó por su camino. Yo me alejé de mi Hacedor, me alejé de mi Salvador, me alejé de mi Rey. Aleluya, y caminé como el hijo pródigo, vagando, malgastando mi vida, desperdiciando todo lo que tenía. Aleluya, y un día caí
en sí, volví en sí y dije, qué tonto he sido, he desperdiciado tantos años, tanto tiempo. Voy a regresar a casa de mi padre, porque en casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Voy a casa de papá a comer. Voy a casa de papá para que me vistan. Voy a casa de papá para que me calcen. Voy a casa de papá para que me den autoridad. Voy a regresar a mi familia. Aleluya. Y lo primero que tenemos que entender es eso, que tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En nombre del Señor. La palabra nos enseña, aleluya, que algunos individuos en la Biblia hacían ciertas cosas que lo distinguían de los demás. En Jerusalén ocurrieron unos eventos, aleluya, que tornaron el mundo, dice el americano, upside down. Amén. Hubo una revolución cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y al tercer día se levanta de entre los muertos. Aleluya, las mujeres van a la tumba a preparar el cuerpo porque se dan cuenta que el cuerpo no estaba allí. Van y dan las nuevas a los apóstoles, pero habían algunos que se habían regresado. Iban unos que iban camino a Emaús, en nombre del Señor, y se les acercó a alguien y comenzó a entablar una conversación con ellos. Y le preguntó que hacia dónde iban y de qué cosas estaban hablando. Y comenzaron a hablar. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Emaús, estos hombres le dijeron a ese acompañante de ellos, ¿por qué no entras a nosotros a la casa? Insistieron para que él entrara. Y cuando entraron a la casa, cuenta la Biblia que se sentaron a la mesa. Aleluya. Y aleluya, invitado, este compañero que se les unió en el camino, dice la palabra en el capítulo, aleluya, 24, versículo 30. Del libro de Lucas, que él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio a ellos. Y después dice la palabra que se desapareció. Entonces dice la palabra que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta quién era, aleluya, el que había estado con ellos, quién era el que había caminado con ellos, porque dijeron, no nos, aleluya, hervía la sangre cuando nos habló las escrituras. Y cuando se dieron cuenta en la manera en que él bendijo el pan, lo partió y les repartió, se dieron cuenta que aquel que caminaba con ellos era el mismo Jesucristo de Nazaret que 3 días antes había muerto en la cruz del Calvario y que ahora estaba, aleluya, vivo. Ellos lo reconocieron por la forma en que él partió el pan, por la forma en que lo bendijo y por la forma en que lo repartió. Si le preguntara a ustedes cómo usted parte el pan, usted tal vez me dirá, bueno, yo agarro unos guantes, lo saco de la bolsa y lo parto con la mano. Puede que haya otro que es un poquito más fino en el partir el pan y usted dice, yo parto el pan con un cuchillo. Hay quien uno que sea un poquito más explosivo y dice, yo uso dinamita para partir el pan. Gloria al nombre del Señor. Pero cada quien tiene una manera de hacer algo que lo identifica. Aleluya. Y usted lo hace constantemente. Usted es parte de esta iglesia, usted llega a conocer hermanos, aleluya, muchas veces simplemente por las cosas que hacen, por las cosas que dicen, por la manera en que se comportan. Amén. Y puede que se parezca a otro hermano y de espalda, aleluya, sean aparentemente idénticos, pero la forma de caminar lo identifica. La forma de mover las manos lo identifica. Mira, hay gente que camina sin mover las manos, eso es un poquito raro. ¿Ok? Porque normalmente uno tiende a mover las manos cuando camina y cuando corre. Y si usted llega a conocer a alguien que no mueve las manos cuando camina, esto a usted se le queda ¿qué? Se le queda en la mente, ¿por qué no moverá las manos cuando camina? Y la próxima vez que usted vea a esa persona, se va a acordar de lo de ella. ¿Por qué? Porque se recuerda que no mueve las manos. Es simplemente un ejemplo. En el nombre del Señor. En la Biblia se nos habla de un hombre que se llama Abraham. Y Abraham, en el nombre del Señor, fue reconocido por las decisiones, aleluya, que él tomó, que, aleluya, transformaron su vida y lo convirtieron en el padre de la fe. Decisiones que fueron radicales. Un hombre que se dispuso a abandonar, aleluya, a su familia, el lugar en el que estaba, porque escuchó a Dios que le habló, aleluya, y él obedeció a Dios. Y este hombre se ha identificado simplemente por la fe, aleluya, que él tenía. Encontramos un joven, aleluya, que era muy dado a tener sueños. ¿Usted sabe quién es? José. Aleluya, y José era fácilmente identificado porque donde quiera que estaba sentado estaba hablando de los sueños que tenía. Hay muchos de nosotros que, aleluya, en un tiempo teníamos sueños y esos sueños aparentemente nos han hecho una realidad y ya no hablamos de esos sueños. Pero yo creo que es tiempo que continuemos hablando de los sueños que tenemos.
hasta que logremos alcanzar esos sueños. Amén. Porque todos los sueños son alcanzables. Todos los sueños son alcanzables. Todo depende de cuánto usted desee alcanzar ese sueño. Ese amén estuvo bien flojo. En nombre del Señor. Si usted está aquí en esta mañana, usted es dama, joven, caballero, niño, en nombre del Señor. Quisiera que tomáramos el ejemplo de un hombre en la Biblia. Aleluya, que la palabra nos dice que era un hombre semejante a usted y semejante a yo. A mí, perdón. En nombre del Señor. Eso lo puede editar, hermano. Eso es un blooper. Amén. Semejante a usted y semejante a mí. Elías, en nombre del Señor. Elías, dice la palabra que era un hombre semejante a nosotros en pasiones. Era un hombre igual que usted y un hombre igual que yo. Un hombre que sufría, padecía, tenía frío, le daba calor, igual que a usted, igual que a mí. Santiago capítulo 5, vaya ya rapidito. Bendito el Señor. Alabado sea Dios. Y el versículo, aleluya, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Por qué, aleluya, escogemos a la persona de, aleluya, Elías? Tantos hombres, aleluya, en la Escritura. ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no Bernabé? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? En nombre del Señor. Porque la Biblia claramente nos dice y nos identifica a nosotros en el tiempo presente con la persona, aleluya, de Elías. Imagínense, la palabra dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras. En el tiempo en que Elías, aleluya, vivió, existió, no había la maldad que existe hoy. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? La vida era un poquito más sana, era un poquito más, aleluya, era un poquito menos difícil que la vida que estamos experimentando hoy. Pero no deja de decir que Elías experimentaba tentaciones, que Elías experimentaba persecuciones, que Elías experimentó momentos difíciles en su vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, en un momento u otro en nuestra vida, hemos, aleluya, pasado por momentos súper difíciles en nuestra vida. Hemos tenido momentos alegres, momentos de felicidad y de dicha, pero también hemos tenido nuestro compartir de momentos difíciles en los cuales muchas veces hemos dicho, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no me pasó esto? ¿Por qué no me pasó lo otro? Porque nos duele tanto la carga que preferíamos morir antes de sufrir lo que estamos sufriendo. Elías era un hombre semejante a nosotros, en el nombre del Señor. Y él sufría las mismas tentaciones, los mismos dolores, las mismas necesidades, las mismas tribulaciones que usted y yo sufrimos. ¿Sabe qué dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 9 de 1 de Pedro? Que usted y yo tenemos que resistir, aleluya, al diablo firmes en la fe. Porque los padecimientos que usted y yo sufrimos, los sufren todos nuestros hermanos alrededor del mundo. O sea que la batalla que tengo yo en Springfield, Tennessee, lo tienen los hermanos allá en Kenia, allá en África, allá en Zambia. Lo tienen los hermanos allá en Saudi Arabia, en Irak, en esa parte del mundo. Los mismos, aleluya, retos, las mismas luchas, los mismos problemas que yo experimento como cristiano aquí en Estados Unidos, ellos también lo están experimentando en otras partes del mundo. Ahora, ¿qué hizo a Elías un hombre tan especial y lo distinguió? ¿Qué características tenía Elías que lo distinguió de los otros hombres? Bueno, claramente lo dice la palabra, que Elías oró fervientemente. Elías era un hombre de oración. Y la primera característica que la iglesia que es triunfadora y que la iglesia victoriosa debe de manifestar es que es una iglesia, aleluya, que ora. Porque orar es comunicarse con Dios o hablar con Dios. Aleluya, orar es el tiempo en el que usted, aleluya, habla con su Padre Celestial. La palabra nos llama a nosotros a encerrarnos ¿dónde? En el closet.
¿verdad? Y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El otro día le mencionaba yo a alguien que voy a predicar un sermón titulado El pastor Eliú sale del closet. Y le garantizo, hermanos, que va a recibir más de 1 millón de hits en YouTube. Porque la gente rápidamente identificará el salir del closet con otra cosa. ¿Verdad que sí? Y no con el salir del closet de la oración. Hello. Pero usted y yo tenemos que entrar en el closet para que cuando salgamos del closet, para que cuando salgamos de la recámara, del cuarto, en el nombre del Señor, lo que hacemos dentro del closet, Dios lo manifieste en el nombre del Señor, aleluya, afuera. Oración es la dulce comunión con Dios. Oración es la fortaleza que recibimos cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Anoche hablábamos en la célula de matrimonio y decíamos que la oración debe ser, aleluya, original, auténtica. Porque qué fácil es repetir algo que otro dijo. Pero qué difícil es, aleluya, yo sacar de lo profundo de mi corazón una expresión de gratitud hacia mi Señor. ¿Verdad que sí? La oración debe ser auténtica, genuina. La oración debe ser estratégica, debe tener un fin, debe tener un propósito. La oración debe ser, aleluya, coherente, debe ser lógica. En nombre del Señor, la oración debe ser ilimitada. No es que, bueno, voy a orar, aleluya, 10 minutos. La palabra nos llama a orar sin cesar. La palabra nos llama a orar en todo tiempo. Hello. Debe ser ilimitada. También debe ser inmediata la oración. Hay momentos en la vida del cristiano, hay momentos en la vida de la iglesia en que no se puede esperar para mañana para orar. No se puede dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Hay que orar en el instante, en el momento, cuando se presenta la oportunidad, cuando se presenta el problema, cuando se presenta el reto. Hay que orar, hay que clamar a Dios. La iglesia que triunfa, la iglesia victoriosa, es una iglesia que ora apasionadamente, fervientemente. Elías oró fervientemente para que no lloviese y no cayó una gota de lluvia en 3 años y medio. Gloria a Dios. Le voy a dar 5 claves para orar efectivamente, si la quiere escribir. Número 1, hay que orar en el nombre del Padre. Perdón, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. La palabra nos dice en el libro, aleluya, de Lucas capítulo 11, versículo 12. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros no le oramos a San Judas, no le oramos a San Pedro, no le oramos a María, no le oramos a ninguna otra persona en esta tierra. Nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Porque la palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en el nombre de Jesús lo recibiríamos. Amén. Nuestra oración va dirigida al Padre. La oración aquí no va dirigida al hermano Eliú, o a la hermana Nancy, o al hermano Elías, o a la hermana Carmen, o a la hermana Petra. No, la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. La segunda que usted tiene que hacer para orar efectivamente es orar con fe. O sea, usted cree que cuando usted ore por lo que usted va a orar, usted va a recibir lo que le está pidiendo a Dios. No sea de aquellos que dicen, bueno, yo voy a orar, pero yo sé que Dios no va a hacer nada. Pues no pierde el tiempo. Está cancelando la oración con su declaración diciendo que no va a pasar nada. Tiene que orar con fe. Amén. La palabra nos enseña en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí tenemos a la hermana Carlota que dice que llevaba más de 30 y pico de años orando por su esposo. Gloria a Dios. Ella podía haberse rendido al año. Se podía haber rendido a los 5 años o a los 10 y decir, no pierdo el tiempo, no vale la pena. Amén. Pero es que
nosotros oramos y Dios hace las cosas en su tiempo, en su momento. Y Dios para todo tiene un tiempo. Amén. Y damos gracias a Dios. Amén. Que hace 2 semanas el hermano Mariano se reconcilió con el Señor. En el tiempo del Señor. Amén. Pero debido a que se pidió con fe durante más de 30 años en el nombre del Señor. Hay que orar con fe. Número 3. Y esto a muchos no les va a caer muy bien. Hay que orar, pero también hay que perdonar a otros. Hay que perdonar a otros. Hay gente dentro de las iglesias que están pidiéndole a Dios, aleluya, no están recibiendo porque no están perdonando, no han perdonado. Y la Biblia nos dice a nosotros, aleluya, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 25, que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Pudiéramos pasar el resto de la tarde hablando acerca del perdón, pero no es el tema del mensaje, en nombre del Señor. Pero sí requiere, aleluya, de usted, hermano, hermana, joven, niña, niño, que usted tenga la capacidad de perdonar a aquellos que le han hecho mal a usted. Que usted tenga la capacidad de extender perdón, porque cuando usted extiende perdón, aleluya, el Padre que está en los cielos le va a perdonar a usted. Mientras usted no perdone, el cielo le será de bronce, hermano. El cielo le será de bronce, en nombre del Señor. Esa oración no va a llegar, no va a pasar del techo de la iglesia. Usted debe perdonar. Dice la palabra que si perdonamos a los hombres las ofensas que nos han hecho, vuestro Padre Celestial va a perdonar nuestras, aleluya, ofensas. Clave número 4. Hay que orar en el Espíritu. Estamos hablando los miércoles sobre, aleluya, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, en nombre del Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en nuestro clamor, en nuestra intercesión, en nuestra oración, que no tenemos las palabras para pedir. Y el Espíritu Santo se mete, irrumpe en la situación, aleluya, y comienza a pedir por nosotros, como nos conviene a nosotros. Porque usted y yo no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe lo que nos conviene, ¿verdad que sí? En nombre del Señor. En el libro de Judas, en el versículo 20, la palabra dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aleluya, la iglesia que es triunfadora, la iglesia que es victoriosa, es una iglesia que aprende a orar en el Espíritu. En nombre del Señor, y que clama a Dios intensamente en el Espíritu. Número 5. Aleluya, la quinta clave para ser efectivo en la oración es interceder por otros. Qué fácil es pedir para mí. Parecemos niños, aleluya, mimados. Parecemos niños malcriados. Simplemente pidiendo ¿para quién? Para mí. Pienso, aleluya, simplemente en mí o en yo, en nombre del Señor. Amén. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, provéeme. Señor, tráeme. Señor, llévame. Hello. Pero ¿qué de su hermano? ¿Qué de la necesidad de su compañero? ¿Qué de la necesidad de los misioneros en la otra parte del mundo? ¿Qué, aleluya, del problema de la familia que ha perdido a un ser querido? ¿Qué de aquel hermano que perdió el trabajo y no tiene cómo sostener su familia? Hello. ¿Qué de aquel que está enfermo entre nosotros? Gloria en nombre de Jesucristo. La palabra nos llama a orar los unos por los otros. Pero fíjese, en el capítulo 22 y versículo 30 del libro de Ezequiel, Dios andaba buscando, aleluya, a un hombre, por lo menos a uno, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que él no la destruyese. Y dice la palabra que Dios no halló ni siquiera uno que intercediera, ni siquiera uno que clamara a Dios por la tierra para que no fuera destruida.
Hacen falta intercesores, hace falta gente que clame, hace falta gente que ore en el nombre del Señor. Hace falta creyentes que le crean a Dios, aleluya, de que la oración que ellos están elevando, están levantando, va a ser escuchada en el trono de la gracia, que van a subir como incienso fragante delante del Señor y Dios va a actuar en favor de esa iglesia, en favor de ese hombre, en favor de esa mujer, en favor de ese joven. Porque Dios también escucha a los niños, Dios también escucha a los jóvenes. Hello. Sí, Él los escucha en el nombre de Jesús, pero son muy pocos los jóvenes que oran. Son muy pocos los niños que claman. Aleluya, está más pendiente de otras cosas que de orar. Aleluya, en esa edad es más importante la muchacha, el muchacho. Es más importante, amén, la forma en la que he visto, la forma en la que me veo, que tener una relación profunda e íntima con Dios. Pero en esta mañana yo les reto, jóvenes, muchachos, a que usted se meta con el Señor. Aleluya, que usted comience a buscar a Dios. Dice la palabra, deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero tienes que deleitarte en Él. Amén. Gloria a Dios. La segunda característica de una iglesia triunfadora, además de ser una iglesia que ora, aleluya, es una iglesia con propósito. No es una iglesia que simplemente existe por existir, sino que es una iglesia que tiene un fin, aleluya, deseado. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Dios nunca hace nada simplemente por hacerlo. El apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Filipenses, versículos 7 al 10 dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo quería conocer más de Dios. Él quería llegar a parecerse, aleluya, a nuestro Señor. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Él nos escogió para que nos pareciéramos a su Hijo. No para hacernos un clon de Jesús, pero para que nos pareciéramos a Jesús en comportamiento, en forma de vivir, en forma de tratarnos, en forma de dar nuestra vida por otros, en forma de amarnos los unos a los otros, en nombre del Señor. Amén. La segunda característica de una iglesia triunfadora y victoriosa es una iglesia que tiene un propósito. El propósito principal de la iglesia es alcanzar al perdido. Si una iglesia existe con otro propósito que no sea alcanzar el perdido, los propósitos están incorrectos. Si no existe para hacer discípulos, aleluya, se está perdiendo el tiempo. Si una iglesia se reúne simplemente por reunirse, pudiéramos decir que simplemente, aleluya, un club más, un grupo más. Pero cuando tenemos un propósito definido, aleluya, claro, entendemos que existimos para alcanzar al perdido, las cosas cambian. Propósito, la definición de propósito es intención o voluntad de hacer algo. Es el objetivo, el fin, la aspiración que se desea lograr. En el nombre del Señor. La iglesia existe en el nombre de Jesucristo para 4 cosas. Número 1, para ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo. Hablamos, aleluya, el miércoles y decíamos que en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, lo que ocurrió allí fue un alcance misionero. Porque en el capítulo 11 del libro de Génesis, las lenguas fueron confundidas. En el capítulo 2 del libro de Hechos, aleluya, Dios utiliza las lenguas para unificar al mundo a través de un mensaje poderoso. Y se alcanzó a gente de 17 diferentes naciones que estaban en Jerusalén con el mensaje del evangelio, con la predicación de las grandes maravillas de Dios. Y multitudes ese día fueron salvos para la gloria del Señor. La iglesia existe, aleluya, para evangelizar el mundo. Tal vez usted no pueda ir al África, pero podemos dar para que alguien vaya al África. Tal vez usted no puede dar para que alguien vaya al África, pero puede orar para que Dios envíe a alguien al África. Hello.
Aleluya, no podemos decir que no podemos participar. Sí podemos participar en la evangelización del mundo, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en el trabajo, en la compañía en la que trabajo, en la comunidad en la que me muevo, en la peluquería cuando voy a peluquearme. Aleluya, en el supermercado cuando voy a comprar carne. Hello. Pero sí podemos evangelizar, amén. Lo segundo que la iglesia existe es para ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de llegar a la casa de Dios para adorar a Dios juntos. Hay gente que quisieran tener, aleluya, un lugar donde reunirse para adorar y no lo tienen. Otros no pueden porque la ley se los impide. Tienen que, aleluya, a escondidas de las autoridades. Tienen que a escondidas de la gente en el lugar donde viven. Miraba un video en Oaxaca, si no me equivoco, que quemaron una iglesia. La tiraron con una máquina al piso. Aleluya, estaban construyéndola y se metió la gente del pueblo y arrasaron el edificio con todo, con máquinas. No querían que se edificara la iglesia en ese lugar. Y usted y yo tenemos un lugar donde podemos llegar libremente para aquí levantar las manos, para aquí alzar nuestra voz, para aquí alabar al Señor de señores y el Rey de reyes. Y muchas veces venimos y nos cruzamos de brazos. Gloria a Dios. Número 3, tercera cosa que la iglesia existe para hacer, es para ser un canal para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos, siendo perfeccionados a la imagen de su Hijo. Dios quiere que usted, una vez usted reciba a Cristo como Señor y Salvador, su vida comience a cambiar. Usted no puede decir que usted es cristiano y no hay cambios en su vida. Usted se puede poner una corbata, se puede poner un saco, aleluya, y se puede llamar cristiano, pero si sigue, aleluya, tomando, si sigue adulterando, si sigue fornicando, si sigue metiéndose en la barra, si sigue haciendo cosas incorrectas y opuestas a la palabra de Dios, usted no es cristiano. Se puede llamar cristiano. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo es que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. En el nombre de Jesús, la iglesia sirve para, aleluya, edificar al cuerpo de los santos para que se perfeccionen conforme a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4 nos dice la palabra, aleluya, que Dios le dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que los creyentes crezcan y maduren en el amor de Dios. Para que ya no sean niños fluctuantes llevados de aquí para allá por vientos de doctrinas. Hermano, gente que, aleluya, le temen a los testigos de Jehová. Gente que le temen a los mormones. Gente que le temen a las otras sectas porque si llegan a la casa o si los enfrentan no tienen cómo defender, no saben cómo defender su fe. Y la palabra nos llama a nosotros a ser diestros en la palabra para poder presentar defensa de nuestra fe. No es que usted se convierta en uno que pisotea a los demás. No, pero que usted pueda defender su fe. Porque usted cree lo que cree. Porque usted declara que usted piensa y que usted cree eso en el nombre del Señor. Pero gente que llevan años en la iglesia, hermano, y no saben dónde está el libro de Ageo. Y se le dice, búsquese Ageo. Y dice, ¿y con qué se come eso? Gloria al nombre del Señor. Porque todavía son ¿qué? Son niños fluctuantes, no han madurado en el nombre de Dios. Número 4, la iglesia es un pueblo que muestra el amor y la compasión de Dios a todo el mundo. Gloria a Dios. Le muestra el amor y la compasión de Dios a todo el mundo. En esta iglesia no podemos rechazar a nadie. El que quiere entrar por esas puertas es bienvenido a la casa del Señor. Ahora, aleluya, pueden llegar aquí los que quieran, como quieran. Pero si aceptan a Cristo, tiene que haber un cambio de comportamiento, tiene que haber un cambio de vida. Aleluya. Si era alcohólico, debe dejar de tomar.
No porque él solo pueda hacerlo, sino porque Dios le ayuda a dejar el licor, porque ahora Dios está en él, el Espíritu Santo habita en él y tiene dominio propio para decirle no al licor. Si tenías problemas de identificación sexual, ahora puedes venir delante del Señor. Señor, yo te doy gracias porque me salvaste. Ahora yo te quiero, Padre, que tú me ayudes a permanecer firme y a vivir como tú me hiciste, como tú me has creado. Pero hoy, aleluya, estamos tratando de acomodar todo en vez de que la gente se acomode, aleluya, a la palabra del Señor. Tercera característica de la iglesia. Es una iglesia, aleluya, que vive con pasión. Una iglesia que vive con pasión. ¿Qué es pasión? Pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte, aleluya, hacia una persona, hacia un tema, hacia una idea o hacia un objeto. La pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. La mejor manera de tal vez ejemplificar lo que es pasión es ver a un deportista. ¿Verdad? Un deportista. Una persona que practica un deporte. El sueño de muchos muchachos, yo creo que de muchos de nuestros muchachos, es poder llegar a jugar soccer profesionalmente. ¿Cuántos de los adultos que están aquí soñaban con ser parte de un equipo de fútbol profesional? A ver, levanta la mano, quiero ver. A ver, cuando usted era muchacho soñaba con eso, levanta la mano, levántala. ¿Ok? Hay 2 o 3 que se atreven a levantar la mano. Hay otros que lo soñaban, pero nunca se atreven a admitirlo, ¿verdad? Y ese sueño lo forzaba a usted a levantarse temprano. Si iba a la escuela, para prepararse para irse para la escuela, para terminar la escuela, para regresar a la casa, para irse a practicar, amén, en el equipo, con el entrenador, no sé. Algunos no tenían la dicha de tener transportación, tenían que tal vez irse en bicicleta, tal vez en caballo, tal vez en burro, no sé, en lo que fuese. Pero eso no le impedía, ¿verdad?, el sacrificio de llegar de la escuela cansado para subirse en el caballo, para ir, aleluya, al campo a practicar y estar 2 o 3 horas practicando. Para regresar tarde en la noche, para hacer tarea, para hacer toda la responsabilidad que tiene en la casa, para el próximo día volver a hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía pasión. Había un fuego metido en ellos, en el nombre del Señor, que los impulsaba a buscar lo que querían. La iglesia que es victoriosa, la iglesia que es triunfadora, es una iglesia que tiene pasión. Gracias por su entusiasmo. Alabado el nombre del Señor. Estamos hablando de Elías, ¿verdad que sí? Mire lo que dice la Biblia del libro del hermano Elías. No Elías Quijada, del hermano Elías, el tisbita. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías hizo algo que lo hizo a vista de todo el pueblo. Lo primero que él hizo fue llamar al pueblo a un arrepentimiento y a tomar una decisión. Ya es tiempo de no claudicar más entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Dios está buscando y llamando a Elías hoy que se paren y le digan al pueblo: pueblo, iglesia, es tiempo ya de dejar de claudicar entre 2 pensamientos. Si el maravilloso dólar americano es Dios, sírvele.
Pero si Jehová es Dios, entonces sírvele a Él. Si tus sueños son tu Dios, sírveles. Pero si Jehová es Dios, sirve a Jehová. Si tu carro es tu Dios, sírvele a tu carro. Pero si Jehová es Dios, sírvele a Dios. Algunos, si tu esposa es tu Dios o tu esposo es tu Dios, sírvele. Pero si Jehová es Dios, sírvele a Jehová. Hay que tomar una decisión hoy. Porque la iglesia que es victoriosa es una iglesia que tiene pasión y que vive, gloria al nombre del Señor, apasionada, hirviendo, boiling, dicen en inglés, ¿verdad? Apasionada por el Señor. El profeta Jeremías un día dijo: no voy a hablar más en el nombre de mi Dios. Me voy a callar la boca, me voy a poner un zipper. Dice, ¿qué pasó con él? Dice que él trató, pero había un fuego dentro de sus huesos que no lo dejó. Y el profeta tuvo que continuar, aleluya, predicando y continuar profetizando. Elías, aleluya, hizo una tremenda hazaña. Mató a 400 profetas de Baal. Eso no cualquiera lo hace. Y pareciera una locura, ¿verdad? Que un siervo de Dios matando a 400. En el Antiguo Testamento esas cosas pasaban. Dios ordenó que cuando entraran a Jericó mataran todo. Amén. Eso era en el Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios que estamos viviendo en la gracia. No en ese tiempo, porque si estuviéramos en ese tiempo, ay Dios mío, no estuviéramos aquí la mitad de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad que sí? Le hicieron saber a Jezabel, la esposa del rey Acab, lo que Elías había hecho. Aleluya, las hazañas que él había hecho. Porque Elías tenía pasión. Y la iglesia debe adueñarse, aleluya, de pasión. Si queremos ser triunfantes, si queremos ser vencedores, tenemos que adueñarnos, aleluya, de pasión. La cuarta característica, estoy avanzando, de una iglesia victoriosa es una iglesia que tiene posibilidades. Es una iglesia con posibilidades. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos de ustedes no se han trazado, aleluya, una meta, un sueño? Y han luchado y han trabajado en contra, aleluya, de los, ¿cómo se dice la palabra odds? En contra de los odds, ¿cómo se dice en español? En contra de las posibilidades, ¿verdad? En contra de las posibilidades. Porque ¿quién llegó a pensar que usted podía ser jefe en esa compañía? ¿Quién llegó a pensar que usted podía terminar su educación? Tal vez es el primero en su familia que va a la universidad. Tal vez es el primero en su familia que habla inglés. Tal vez es el primero en su familia que es dueño de su propio negocio. Tal vez es el primero en su familia que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Las posibilidades estaban en su contra, pero la iglesia que es victoriosa y efectiva es una iglesia con posibilidades, porque le cree, aleluya, y obedece a Dios. Porque el creer y el obedecer resultará en posibilidades que se convertirán en realidades. Hay gente que esperan, aleluya, al final de su vida para hacer grandes cosas. Amén. Teniendo todas las posibilidades, aleluya, a la mano, a su alcance, desperdician la mayor parte de su vida. Entonces, al final de su vida es que quieren hacer grandes cosas para el Señor. Pero tenemos que entender que si Dios nos hizo con un propósito, tenemos nosotros todos, aleluya, entender que nuestro propósito nos va a ayudar a realizar todas las cosas que son posibles para el que cree. Porque si yo no creo que yo puedo alcanzar las cosas, no voy a luchar para alcanzarlas. ¿Cierto o falso? No voy a luchar para alcanzarlas, porque me voy a rendir en el camino. Es imposible. Es que mi familia, como dijo Saúl, soy de una de las familias más pequeñas en Judá.
O sea, soy un insignificante, soy un cero a la izquierda con el nombre del Señor. Pero cuando usted cree que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que usted espera, usted va en contra de las posibilidades. En el nombre del Señor. La quinta característica de una iglesia que es triunfadora y victoriosa es que es una iglesia que vive esperando el rapto. Gloria a Dios. Es una iglesia que vive esperando el rapto. La mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos han perdido de vista la realidad, aleluya, de que un día Cristo va a regresar por ellos. Y cuando usted se adueñe de la realidad de que Cristo va a regresar pronto por su iglesia, eso va a provocar que su vida tome un curso diferente. Eso lo va a llevar a usted a santificarse. Eso lo va a llevar a usted a apartarse. Eso lo va a llevar a usted en el nombre del Señor a hacer cosas, aleluya, que no todo el mundo hace. Porque sabemos que la palabra nos dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de los cielos. Que los pecadores no entran al reino de los cielos. Entonces nos va a provocar a nosotros ¿a qué? A buscar a Dios más cercana, a santificarnos más, a buscar más de Dios porque queremos entrar a la gloria, ¿verdad que sí? Queremos entrar a la patria celestial. Entonces tenemos que empezar a santificarnos en nombre del Señor. Elías, aunque Elías no estaba esperando que él fuese arrebatado en nombre del Señor, él sabía que él iba a ser quitado del medio. Porque Dios lo mandó, aleluya, a escoger un rey y a escoger un profeta, aleluya, para la posición de él. Pero cuenta la palabra en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11, que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Vemos en el Antiguo Testamento, aleluya, una persona que es raptada. Una persona que es tomada. Aleluya, Elías es un tipo, aleluya, del arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Elías fue arrebatado. Elías es un tipo del rapto de los santos. Cuando Cristo regrese, todos los santos de todos los tiempos, aleluya, van a ser levantados, inmortales, en un cuerpo nuevo para encontrarse con el Señor en las nubes. Yo no sé de ustedes, pero ese día será un día glorioso. Un día estaba yo bañándome, es algo normal, yo me baño todos los días. Y estoy meditando en la ducha, en nombre del Señor. ¿Qué van a decir los que se queden aquí en la tierra el día en que Cristo venga y se lleve a millones de cristianos? ¿Qué van a decir? ¿Qué mentira van a ellos aleluya, a realizar o van a manufacturar? Y me vino el pensamiento a la mente que van a decir que los extraterrestres vinieron y se llevaron a la gente. Eso no es bíblico. No es sino que la Biblia lo dice. A mi corazón, a mi mente llegó ese pensamiento. Porque sabe, el día en que Cristo venga por su iglesia, el día en que los creyentes que están vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, el día en que el Señor descienda y las tumbas se abran y los cuerpos de creyentes que han muerto reciban vida y sean levantados y se encuentren en el aire con el Señor, será un día terrible. Que los que se queden aquí porque perdieron el tiempo, porque desperdiciaron las oportunidades, porque no vivieron con pasión, porque no eran gente que amaban a Dios, porque no eran gente que amaban la palabra, porque no eran gente que oraban, porque no eran gente que cambiaron, ese día van a llorar lágrimas amargas. Se cumplirá lo que dice la Biblia. Entonces será el lloro y el crujir de dientes. Se quedó vestido para la boda, pero no pudo entrar a la boda. Qué tristeza. Dice la palabra que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Tenemos que procurar nosotros, aleluya, ser, aleluya, y entrar. Señor, tenme brillando por ti,
Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando. Para poder, aleluya, ser parte de esa iglesia victoriosa, efectiva y triunfadora, aleluya, tenemos que rendirle todo nuestro ser al Señor y convertirnos en lo que la palabra de Dios dice, en la sal de la tierra y en la luz, aleluya, del mundo. Yo creo fielmente, aleluya, que los días que estamos viendo son días finales. Son días finales. Estamos viendo cosas que están aconteciendo, hermanos, que están simplemente señalando al pronto retorno de Cristo a la tierra. La iglesia ha estado muy, aleluya, tranquila, muy pasiva, muy contenta, muy acomodada, aleluya, porque piensa que el Señor se va a tardar 1000 años más todavía. Pero tenemos que, aleluya, levantarnos y comenzar a trabajar como que el Señor viene mañana, como que viene hoy, en nombre del Señor, porque verdaderamente hay gente que alcanzar, aleluya, hay terreno que quitarle al enemigo y tenemos tarea, aleluya, que realizar. Queremos ser de esa iglesia triunfadora, aleluya, y efectiva, aleluya, tenemos que buscar la manera, aleluya, de ser una iglesia, aleluya, que ora número 1, amén. Tenemos que buscar la manera de ser una iglesia, aleluya, que tiene propósito. Tenemos que buscar la manera de ser una iglesia en el nombre del Señor que tiene pasión. Una iglesia, aleluya, que tiene posibilidades en el nombre de Jesucristo. Y una iglesia que vive esperando el pronto retorno de Cristo a la tierra. ¿Usted es parte de esa iglesia? ¿Parte de esa iglesia victoriosa? ¿Parte de esa iglesia triunfadora? Aleluya, póngase de pie conmigo. Va a haber que dejar de hacer ciertas cosas. Va a haber que empezar a hacer cambios en nuestra vida. Va a haber que empezar a hacer sacrificios. Aleluya, porque muy pronto estaremos en la presencia del Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos dio. Y queremos, aleluya, ser como aquel que le dieron 5 talentos y que le trajo 5 al Señor. No queremos ser como aquel que le dieron 1 y fue y lo enterró y no lo puso a trabajar para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué te ha dado el Señor? Medita, ¿qué te ha dado a ti el Señor? ¿Qué tienes tú, gloria al nombre del Señor, en tu mano que Dios te ha dado? Para que lo pongas en el servicio de Él, para que lo pongas, aleluya, a la disposición de Él, para que lo multipliques. Para que siembres, aleluya, un granito de arena en esta grande empresa, aleluya, del evangelio y del reino. Usted quiere estar presente delante del Señor y escucharle a Dios llamar su nombre y decirle: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tal vez, aleluya, usted no tenga un título. Tal vez no tenga una posición dentro de la iglesia, dentro de la organización. Tal vez no tenga usted un reconocimiento, aleluya, masivo, internacional o mundial. Aleluya, pero lo que importa es que usted entienda que usted es parte de la iglesia de Cristo, de esa iglesia que Él ha llamado, de esa iglesia que Él ha escogido, de esa iglesia que Él sacó de las tinieblas a la luz admirable, de esa gente que estaban perdidos en el mundo. Pero que Dios en su misericordia decidió encontrarse con ellos, sacarlos de la oscuridad, sacarlos, aleluya, de detrás de las cortinas, vestirlos de gloria, vestirlos de poder, vestirlos de unción, para crear, aleluya, un impacto poderoso en la generación en la que usted vive. Esta generación en la que estamos viviendo hoy, aleluya, está bien lejos de Dios. La mayoría de nuestros muchachos están huyéndole a la realidad, aleluya, de lo que la palabra de Dios dice. Es más fácil creer que Dios no existe que creer que Dios existe. Porque para muchos de ellos no han visto, aleluya, el Dios que muchos cristianos le predican, no lo ha visto. No puede palparlo, no ha visto los milagros, no han visto el poder, no han visto la gloria de la cual se habla. Y el satanista, aleluya, realiza milagros. Y el satanista hace un montón de cosas. Y la gente adora la San Muerte. Y la gente adora cuanto santo y cuanto, aleluya, aparato aparece.
Pero la adoración al Dios verdadero está lejos de muchos. Y Dios está llamándonos a nosotros hoy a cuenta. Aleluya, como dice la palabra en el libro de Isaías. Ven, hoy está a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamándote hoy. Iglesia, Dios te está llamando hoy. Aleluya, a un cambio, a una renovación espiritual, a un cambio personal, a que te conviertas en parte de la iglesia triunfante, de la iglesia efectiva, que dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Tal vez usted me dirá, pastor, es que yo no he visto, aleluya, no he experimentado. Eso no quiere decir que Dios no es y que Dios no puede. Tal vez no has experimentado porque no tienes la pasión que deberías tener. Tal vez no has visto porque no has buscado como deberías buscar. La palabra de Dios dice que el que llama, se le abre. Que el que busca, encuentra. Que el que pide, recibe. Qué triste debe ser, hermanos, vivir 40, 50 años en la iglesia. Para simplemente tirar un número allá afuera, ¿verdad? Y que cuando llegue el día nos quedemos aquí en la tierra y veamos a otros que simplemente tenían meses, recién nacidos espiritualmente, entrar a la gloria eterna y nosotros quedarnos. Será un día tenebroso, será un día de lágrimas, será un día de llanto, será un día de clamor. Aleluya. Procuremos nosotros ser parte de esa iglesia, aleluya, emprendedora, triunfante, victoriosa, que hace grandes cosas para el reino. Aleluya, no toma, aleluya, muchos, toma simplemente uno. Usted, yo. Si yo me apasiono, si usted se apasiona, si usted ora, si yo oro, si yo le creo a Dios, si usted le cree a Dios. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo que atamos en la tierra se ata en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra se desata arriba, aleluya, en el cielo. Hermanos, la iglesia de Cristo, aleluya, es un agente vivo. Gloria a Dios. Cristo la escogió para manifestar en ella su gloria. Usted tiene un privilegio. Usted tiene una bendición, aleluya, de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Usted es la novia del Cordero. Usted no es cualquier cosa. Usted es un santo. Dios le ha llamado, Dios le ha escogido. En usted está el potencial de hacer grandes cosas para el Señor. Para ser un triunfador, para ser una triunfadora, para ser un vencedor y una vencedora. En el capítulo 8 de Romanos, el versículo 37 en adelante, el apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada o cuchillo? ¿Qué le puede separar a usted del amor de Cristo? Aleluya. Y el apóstol dice: a mí nada me va a separar del amor de Cristo. Nada. No permitamos que nada nos aparte del amor de Dios. De un amor tan grande, tan sublime, tan dulce, que dice la palabra que Él dio a su único hijo por usted y por mí. Dios le amó tanto a usted, me amó tanto a mí, que le estuvo dispuesto a dar a su único hijo, aleluya, para que usted recibiera vida, para que usted no recibiera el castigo, para que usted no fuese condenado a una eternidad sin Dios. Puedes tener religión, puedes tener conocimiento de Dios, pero religión y conocimiento no es lo mismo que relación. Porque cuando tienes una relación, te puedes ir al África y allá está Dios. Te puedes ir a México y ahí está Dios. Te puedes ir a la parte más baja en el sur, en América del Sur, o te puedes ir al punto más alto en Norteamérica.
donde quiera vaya, ahí está Dios. Donde quiera vaya, vas a poder estar en contacto con tu Dios. Donde quiera te encuentres, no importando la situación o la circunstancia, Dios está a tu alcance. Aleluya. Cuando tienes religión, si no hay iglesia, no está Dios. Si no tienes relación donde no hay un templo, donde no hay un edificio, Dios no está para ti. Pero si es una relación profunda, intensa, aleluya, e íntima, puedes descender al mismo infierno, aleluya, y ahí va a estar Dios contigo, gloria al nombre del Señor. Con los ojos cerrados, le voy a pedir a la hermana Lupita, tengo una alabanza que quiero que ponga en el nombre del Señor. Vamos a meditar en esta alabanza.